y vamos a iniciar con una historia. Esta historia ustedes, yo sé que ya la conocen, ya la han escuchado, pero ahora la vamos a volver a, nuevamente vamos a volver a escucharla y vamos a prestar atención porque de ello vamos a continuar con nuestro tema, ¿de acuerdo? Esta historia se llama, este cuento, ¿verdad? Este momento se llama La liebre y la tortuga. ¿Quién ya escuchó sobre ello? Yo. Muy bien. Yo, Miss. Excelente, ¿verdad? ¿Veo? Yo, Miss. Yo creo que ya la mayoría escuchó sobre ello, ¿verdad? La liebre y la tortuga. Pero nuevamente se las voy a volver a decir. Prestemos atención, ¿de acuerdo? Dice, había una vez muy vanidosa, ¿verdad? Solo voy a... Ok. Listo. Había una vez una liebre muy orgullosa y vanidosa que no cesaba de pregonar que era el animal más veloz del bosque y se pasaba día a día burlándose de la lentitud de la pobre tortuga. Un día a la tortuga se le ocurrió una idea: organizar una carrera. La liebre, muy segura de sí misma, aceptó y todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. El búho era el responsable de señalizar los puntos de salida y la llegada a la meta, ¿verdad? La liebre salió corriendo y la tortuga se quedó atrás, tosiendo y envuelta en una nube de polvo. Cuando empezó a andar, la liebre ya se había perdido de vista, sin importar la ventaja que tenía la liebre sobre ella. La tortuga seguía a su ritmo sin parar. Mientras confiado en su competidora tardaría mucho en alcanzarla, la liebre se paró ante la sombra de un árbol. Pero allí se quedó dormida, mientras la tortuga seguía caminando sin detenerse. No se sabe cuánto se quedó dormida la liebre, pero cuando despertó, vio que la tortuga se encontraba cerca de la meta. Corrió y corrió con todas sus fuerzas, pero llegó tarde. ¿Y quién había ganado? La tortuga. Tortuga. La tortuga ganó. La tortuga. Ahora algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. No importa lo veloz que era la liebre, pero se confió mucho, se burlaba de su otra compañerita, ¿verdad? Y no importa la velocidad que tenía, pero ganó la tortuga. ¿Por qué ganó la tortuga? Porque la tortuga fue perseverante, la tortuga fue sin parar, fue paso a paso, pero fue sin parar. Y la pobre liebre se quedó dormida y no ganó, ¿verdad? Entonces, ahora, en base a esta lectura, chicos, prestemos atención. Vamos a ver lo que es un texto narrativo. Vamos a ver, ¿alguien de ustedes conoce lo que es un texto narrativo? Yo, Miss. Sí, dime. Yo casi no sé, Miss. Yo casi no sé, Miss. No, no se preocupen. Es nuestro tema el día de hoy, entonces por eso es que les estoy preguntando, ¿verdad? Entonces nosotros cuando hablamos de un texto narrativo estamos hablando de sucesos, de algo desarrollado. Está hablando de la historia. ¿Sí? Hay que estar hablando de la historia. Yo sé que alguien está hablando de la historia, sí. De la historia. Sí, muy bien. Gracias, mi amor, por tu aporte. Sí, cuando nosotros estamos hablando acerca de un texto narrativo, ¿verdad? Son hechos, son sucesos que es algo, ¿verdad? Que se desarrolló
en un tiempo, en un lugar determinado, ¿verdad? A eso nos referimos cuando nosotros estamos hablando de Espacio. narrativo. Entonces, ahora acá, en base a esta historia, a esto que hablamos de la liebre y la tortuga, esto está desarrollado en un tiempo, contiene personajes, está desarrollado en un lugar determinado y todos estos elementos que vamos a conocer detenidamente cada uno de ellos son elementos de los textos narrativos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de un texto narrativo, estamos hablando de sucesos, ¿verdad? Desarrollados en un lugar, en un tiempo determinado, ¿sí? Sí, Evangeline, dime. No, sí, Joaquín, lo que le iba a decir es también hay personajes secundarios. Exacto, muy bien, a eso nos referimos. Son los elementos de los textos narrativos. Gracias, Joaquín. Sí, Evangeline. Yo creo que un texto narrativo es como narrar algo. Exacto, muy bien, Evangeline, muy bien. Son estos sucesos, son estos hechos desarrollados en un tiempo determinado, ¿verdad? Y como lo mencionaba también Evangeline, ¿verdad? Es una narración, ¿verdad? Esta narración y esta narración está compuesta por estos hechos, por estos sucesos desarrollados. A eso nos referimos cuando hablamos de textos narrativos, ¿de acuerdo? Repito, cuando nosotros estamos hablando de estos textos narrativos, ¿verdad? Es la narración, ¿pero de qué? De estos sucesos, de estos hechos que se desarrollaron en un lugar, en un tiempo determinado. Y todos estos elementos, para completar lo que es un texto narrativo, todos estos elementos, ¿verdad? Que acompañan a los textos narrativos, tenemos lo que son, como lo mencionaba, personajes, tenemos lo que es, hay una narración, es obviamente que tenemos un narrador, ¿verdad? Ahora digan ustedes, ¿qué personajes teníamos en esta pequeña historia de la liebre y la tortuga como tal? Un búho. Un búho, venado. La tortuguita, la liebre. Exacto. Ellos están en nuestra narración, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se le llama? Vamos a ver si alguien recuerda. ¿Cómo se le llama a la persona que está narrando esta historia en este caso? Narrador, ¿verdad? Ya tenemos otro elemento como tal de los textos narrativos, ¿verdad? El lugar. ¿En qué lugar se desarrolló? En el bosque. En el bosque. Muy bien, en el bosque. ¿Y en qué tiempo? No, que en el día. En el día. ¿Será que fue una carrera nocturna? ¿Fue en la noche? No. No, el Porque día. si no alguien se puede tropezar porque nadie ve nada. Muy bien, entonces ya tenemos otro elemento. Se dan cuenta de esta narración, ¿verdad? Todo lo que nosotros obtuvimos, los personajes, como tal el narrador, ¿verdad? Tenemos el lugar, el tiempo, fue en el día, fue en el bosque, y todos estos elementos son de los textos narrativos, ¿verdad? Miss, usted fue la narradora de la historia. Mi amor, dime. Usted fue la narradora de la historia. Exacto, muy bien, ¿verdad? En este caso yo fui la narradora, ¿verdad? Yo les di esta narración, yo fui la narradora, ¿verdad? Entonces, ahora, muy bien. Y ahora, otro elemento muy importante que son las acciones. ¿Qué acción tuvimos acá? Que había una liebre que buscaba mucho a la tortuga por ser lenta. Ajá, muy bien. Entonces nosotros, muy bien, tenemos todas estas acciones, mencionaba alguien correr, ¿verdad? En esta acción que hubo acá fue correr, pero sin embargo, veamos, otra de las acciones que nosotros podemos englobar en este caso, ¿verdad? Acerca de nuestra historia, es lo que realizaron los personajes, ¿verdad? Realmente tengamos en cuenta una... ¿verdad? No, ven todo lo que nosotros obtenemos de estas lecturas.
Ven la riqueza que nosotros tenemos, obtuvimos tantos datos y también la enseñanza que nos está dejando esto, ¿verdad? Hay que ser perseverantes como la tortuga, ¿verdad? No importa también de qué manera yo voy, si voy lento me va costando, pero sigo, ¿verdad? Y es algo muy importante. Entonces, todo esto es lo que va englobando a nuestra lectura. Narrativo, recuerden que nosotros estamos hablando, ¿verdad? De una narración, sí, de una narración y de todo ello, ¿verdad? Engloba elementos muy importantes de los cuales nosotros ya hablamos y esta narración, obviamente, está compuesta por estos hechos, ¿verdad? Estos sucesos, ¿de acuerdo?